Hoy es un día muy especial en nuestra iglesia. Estamos celebrando el 506 aniversario de la Reforma Protestante. Además de esta celebración, pues estamos engalanados con la presencia del Coro Clásicos de Victoria, con la familia del pastor Roger Guardado y con todos los hermanos de la congregación, más los hermanos invitados que han decidido asistir hoy a nuestra iglesia. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por eso. Este es un día especial y vamos a continuarlo con el mismo entusiasmo que comenzamos, agradeciéndole a nuestro Señor por todo lo que Él ha propiciado para el día de hoy en esta congregación. Así que les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Vamos a entregar en las manos del Señor este culto. Señor, estamos acá agradecidos porque reconocemos que tú nos has traído, Señor. Reconocemos que nuestras vidas han sido impactadas por tu palabra y por eso estamos celebrando, Señor, por esa oportunidad que tú nos has dado de tener tu palabra en nuestras manos, por medio de esa preservación que tú has sostenido sobre la palabra de Dios, sobre tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la presencia de todos los hermanos que el día de hoy nos visitan. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra nuevamente. Ayúdanos, Señor, a tener corazones receptivos para poder captar todo eso que tú quieres que el día de hoy quede ahí permanente en nuestras mentes para luego ponerlo en práctica. Ayuda, bendice cada uno de los espacios que hemos preparado para tu honra, Señor, para glorificar tu nombre. Ayuda a cada uno de los participantes a que lo haga de la mejor manera. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ahora invito al hermano Horacio Enrique Barrios para que nos comparta la primera lectura bíblica del día. Dios les bendiga, hermanos. Nos vamos a poner de pie para leer con reverencia esta porción de la palabra, que es la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces, leemos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Como les dije, hoy es un programa especial y tenemos participaciones especiales. En este momento vamos a disfrutar de la lectura de un poema por parte de nuestro querido hermano Horacio Ulises Barrios. Adelante, hermano Horacio. Tengan muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Como lo dijo el hermano Onan, esta es una fecha especialísima para toda la cristiandad mundial. Estamos celebrando la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y me han dado el privilegio de leer de la inspiración de la poetisa Anita Castellón el poema a la Reforma Protestante. Se refiere a las solas que nos legó
el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Las solas son creencias fundamentales, son frases del latín que surgieron de los reformadores. Solo escritura, escritura inerrante, fuente divina de inspiración. Se encuentra en la Biblia tu palabra revelada por Dios para nuestra salvación. Solo fe. Por fe en Jesús, su voz oí. Por fe se salva el pecador. Y toda mi vida presente yo aquí, confieso con fe que Él es nuestro Redentor. Solo gracias. Por tu gracia, Señor, hoy yo puedo creer que sin merecerlo, moriste por mí. Yo te pido, Señor, que tu gracia me das en el anhelo de amarte y servirte yo a ti. Solo Cristo, oh Cristo, Rey de Gloria, que tan grandioso amor mostró, fue por su sublime historia que su sangre derramó en la cruz. Que tengan muchas bendiciones del Altísimo y que pasen un bendecido fin de semana e inicio de semana. Gracias y bendiciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esta reforma protestante, por todos los movimientos que se han dado para que el día de hoy nosotros podamos disfrutar de la palabra del Señor. Vamos ahora a leer la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les invitamos a nuestro tercer evento de damas. Va a ser el sábado 4 de noviembre. Todas las damas de la congregación están invitadas, todas nuestras hermanas que vienen el día de hoy a visitarnos y a auxiliarnos acá en el servicio de esta mañana, también las invitamos. También están las puertas abiertas para ustedes. Ese día se va a predicar un mensaje que se llama Las dos reinas, utilizando como texto clave Proverbios 12:4. Va a ser un momento de mucha edificación para ustedes, las damas. Así que espero que nos acompañen. Recuerden, contaremos con transporte gratis y esperamos que traigan invitadas también. Les motivamos a asistir y traer su invitado al culto presencial de caballeros. Es el sábado 4 de noviembre a las 7 de la mañana y el tema es Dichoso el hombre que confía en Jehová, utilizando como texto clave Salmos 34 del versículo 8 al 9. Recuerden que también contaremos con transporte gratuito. Seguimos con la información y ahora les invitamos a traer donativos para la gran venta de garaje. Recuerden, todos los años realizamos una venta de garaje en pro de nuestra construcción. Todos los fondos que se recaudan son para continuar la construcción de nuestro templo. Poco a poco hemos ido avanzando. Ustedes pueden pasar a conocer, gracias al Señor, porque siempre ha habido recursos para continuar. Y esta venta de garaje se organiza con ese fin. ¿Qué es lo que estamos en este momento requiriendo? Pues requerimos inventario para poder vender ese día. Entonces les solicitamos a todos que si tienen algo ahí en su hogar, pueden ser artículos del hogar, ropa, zapatos, carteras, bicicletas, juguetes, artículos de cocina, tecnología, cualquier cosa que ustedes consideren nos pueda servir para presentarlo acá en esa venta y adquirir algún fondo con eso, pues les agradeceríamos que lo trajeran, ¿verdad? Para poder hacer uso de ellos. Recuerde que todo lo que recaudemos va a servir para continuar con nuestra construcción. Aquí donde ustedes nos ven, este terreno y lo que hemos avanzado en la construcción, todo ha sido por gestión propia de la iglesia, por esas actividades que aunque se miran pequeñas, se miran aisladas, pues esas actividades han servido para que tengamos terreno, para que tengamos todo esto que ya tenemos acá construido. Entonces, no hay que menospreciar estas actividades, más bien hay que abocarnos a contribuir. También invitamos
a los hermanos que aún no han tomado las aguas bautismales, que puedan hacerlo en el mes de noviembre. Las charlas se estarán impartiendo el sábado 18 y el bautismo será el día domingo 19 de noviembre. Todo el que ya creyó en el Señor Jesucristo y ahora quiere dar su testimonio público de que se identifica con el Señor Jesucristo, descendiendo a las aguas como descendiendo a un sepulcro y emergiendo de las aguas como emergiendo la vida nueva. Entonces, ese es el día especial para ustedes, el domingo 19 de noviembre. Con esto finalizamos la información y ahora, continuando con el programa especial, vamos a darle el espacio a los hermanos del DFC, el Discipulado de Formación Cristiana. Ellos nos tienen preparado una presentación siempre relacionada con el tema de la Reforma Protestante. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Nosotros somos alumnos del Discipulado de Formación Cristiana del cuarto nivel y les queremos compartir un poco de información de lo que es la Reforma Protestante. ¿En qué consistió la Reforma Protestante? Fue un movimiento de carácter religioso surgido en Alemania en la segunda década del siglo XVI, liderado por Martín Lutero en contra del poder de la Iglesia Católica y el Papa. Algunos de los reformadores protestantes fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio y John Knox. Martín Lutero, sacerdote alemán, maestro de artes y de teología sagrada y profesor oficial en Wittenberg, se convirtió en la figura más importante de la gran revuelta religiosa contra la Iglesia Católica, conocida como la Reforma. Escribió las 95 tesis, considerando el documento central de la Reforma Protestante. El documento enumera 95 abusos del clero, sobre todo en relación con la venta de indulgencias, pago de remisión de las penas de los pecados terrenales por la Iglesia Católica Romana. Tradujo el Antiguo Testamento del hebreo y arameo al alemán y el Nuevo Testamento del griego al alemán. John Knox, nacido en Escocia, se educó en la Universidad de St. Andrews y trabajó como notario sacerdote. Fue un predicador escocés, líder de la Reforma escocesa y considerado el fundador del presbiterianismo. Instauró la confesión de fe. Knox dirigió la Reforma Protestante de Escocia. En asociación con la nobleza protestante, el movimiento pudo ser visto como una revolución, ya que condujo al derrocamiento de María de Windsor, que gobernó el país en nombre de su hija pequeña María, reina de Escocia. Juan Calvino fue un teólogo francés y reformador protestante. Fue educado en el catolicismo, realizando estudios de teología, humanidades y derecho. Se convirtió en protestantismo a la edad de 20 años y adoptó los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. En 1531, Calvino fue el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la contrarreforma católica. Fundó el calvinismo. Resultado de la Reforma Protestante: las 5 solas.
Los reformadores protestantes, tales como Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox, establecieron lo que sería conocido como las 5 solas. Estos puntos de doctrina fueron el corazón de la Reforma protestante y fue por estas 5 doctrinas bíblicas esenciales que los reformadores protestantes tomarían su posición contra la Iglesia Católica Romana, resistiendo las demandas puestas sobre ellos, aún al punto de morir antes de retractarse de sus enseñanzas. El Señor les bendiga. Hola hermanos, yo voy a continuar con el tema de las 5 solas. Solo la escritura, que está en 2 Timoteo 3, 16, 17. Solo fe en Romanos 5, 1. Solo gracia en Efesios 2, del 8 al 10. Solo Cristo en 1 Timoteo 2, 5b. Y solo Dios, solo a Dios, la gloria en Romanos 11, 36. ¿Cuáles son los cambios significativos doctrinales de esta reforma? Pues vamos a comenzar primero por la salvación, que esta es por fe y no por obras. La Biblia es la única fuente de doctrina y es la base de todo. La Biblia podría ser leída y estudiada por las masas, no solo por los sacerdotes católicos. La predestinación, simultáneamente con la elección, acto soberano de Dios, predestina y ha fijado el destino de todos los elegidos. El culto debe celebrarse en idioma nacional y no en latín. Los templos fueron despojados de imágenes, no a las indulgencias que la Iglesia Católica vendía. El libre albedrío del hombre es algo predeterminado por Dios. El bautismo para personas adultas y que han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Y la simonía, que no se cobre por los servicios ministeriales. El hombre ha sido puesto en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. También los principales movimientos derivados de la Reforma Protestante en Europa se ubicaron de la siguiente forma. Los luteranos al norte de Alemania y en los países escandinavos, como lo pueden ver en el mapa. Los calvinistas en Francia, en Suiza, en Holanda, en Hungría, Polonia y también Alemania. Los presbiterianos se ubicaron en Escocia y los anglicanos y puristas en Inglaterra. Gracias, hermanos. Ha llegado el momento de que alabemos al Señor con nuestras voces, esta vez con la participación especial del Coro Clásicos de Victoria, que nos va a dirigir en unos himnos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Adelante, hermanos. Buenos días, es una bendición estar con ustedes. Iglesia Comunidad de Gracias. Todos los himnos que vamos a presentar esta mañana están en su himnario, celebremos su gloria. Los hemos elegido de esta manera y pensando en esta gran celebración, herencia que nos ha dejado los reformadores, ¿verdad? El primero de los cantos, ustedes lo conocen de memoria, así que por favor, cántenlo con nosotros. Y quiero pedirles, por favor, sus disculpas porque inmediatamente después de nuestra participación, algunos hermanos tienen que retirarse por compromisos que tienen con sus iglesias. Así es que mis disculpas. Canten con nosotros, por favor, con alegría y con goza. Mauricio. David, por favor. Tiene que empezar de cero. Empiézalo desde cero, David. ¿Qué pasó?
La tecnología, ¿verdad, hermano? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y de brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón recordó la canción, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuando el Señor llega a su presencia, al llorar, ciego de Cristo, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es, mi corazón se llena de emoción, cuán grande es, cuán grande es, cuán grande es, cuán grande es.
Cante con nosotros, por favor. Tiene la letra ahí, ¿no? Oh, cantándolas otra vez, bellas palabras de vida, alegrías y gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesús disfruta, bellas palabras de vida. Ella ¿dónde está? Bellas palabras de vida. Una voz te salva y al cielo te llama. Qué bellas son bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Cada cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, amén. Hermanos, esta mañana queremos desafiarnos con este canto. Somos el ejército con que Dios cuenta. Así que nos vamos a animar. Este himno lo aprendí aquí en Comunidad de Gracia y me gusta mucho. Gracias, David. Iglesia de Cristo, caminando por y espera velando por Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta alguno, el santo mejor, la gracia de todos, siempre amor, el compañero de la sin temor, está con nosotros, el gozo, la
esta mañana a nuestros hermanos de ahí para que se cante de la salvación. La salvación es por gracia. Amén. Es por gracia. Nada tenemos que hacer. Cristo pagó todo en la cruz. Esta palabra es preciosa. Una corazón para ella. Gracias, Said, y gracias, David. Inundada mi senda ya esté, ocúrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Navega la prueba, me tiente Satán, con lengua mi fe y mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas de amor, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavó en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad, al irse la niebla veló. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios. El canto insigne de Martín Lutero es Castillo Fuerte. Yo no sé si el pastor o los pastores aquí me van a criticar. No fue creación de Martín Lutero. Es un plagio que se hizo, pero vale la pena que todos lo conozcamos y lo cantemos. Castillo Fuerte. Palabra por Dios. Gracias, David. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará. En este transeúnte, con furia y con amor, acosarnos sabrá. Por armas del grande, astucia y gran poder, por
y siempre solo Dios, Él triunfa en la batalla, y si demonios sí están prontos a devorar, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor y su color, ganarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra dice que el mundo no perece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Os pueden despojar, y tienes nombre o no, el cuerpo destruir, para siempre ha de existir. Que Dios siempre muestre el sol. Gracias, David. A Dios sea la gloria, hermano. Solo a Él. He visto yo la gloria, la bendita del Señor, semejante al estruendo de los mares vencedor, cual relámpago descienda en su sabia aterrador, su día marcha está. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria,
gloria, gloria, aleluya, su venida en marcha está. Tierra bendita, el Señor Jesús nació, con la gloria de su ser y vida que nos transformó, para ser los hombres santos y librarnos del fuego. Dios mismo en marcha está. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Tu verdad en marcha está. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Tu verdad en marcha está. Vamos a pedirle al hermano Henry Flores que nos dirija en oración por las ofrendas y diezmos. Adelante, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie para honrar al Señor. Y vamos a orar por este momento. Gracias, Padre, por este día, porque tú eres Dios con nosotros. Nos tienes aquí, Señor, para venir a darte honra con nuestras ofrendas y diezmos que provienen de ti, Señor. Tú eres quien nos da la provisión, Señor. Hoy venimos a darte las gracias, Padre eterno. Padre eterno, así mismo hoy te pedimos, Padre, que nos bendigas, Señor. Para todos aquellos hermanos que no tienen un trabajo, una fuente de ingresos, Señor. Hermanos que nos siguen en las redes sociales, los que estamos aquí, y a toda su familia, Padre eterno, bendícelos, Señor. Que tengan para el sustento diario, porque tú eres bueno, Padre eterno, y nos bendices siempre. Te pedimos, Padre eterno, tu gran bendición, y estamos plenamente seguros que tú siempre estás con nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos bendecir a esta iglesia, comunidad de gracias, con este himno especial, proclamando, leyendo que el Señor provee. Cada vez nos alegramos de ver que esto avanza, que esto crece. Cada vez cosas mejores en su edificio y en las personas. Por supuesto. Maravillosa gracia la que es. Maravillosa gracia, digno Jesús hará, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavas en la cruz, es la maravillosa gracia.
de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable con la mano. Fuente preciosa, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabe su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma, hombre la salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable para amar. Gloria y perfección, santa, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabe su dulce nombre por eternidad. Maravillosa gracia, clama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Formarles un consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable para amar. Gloria y perfección, santa, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabe su dulce nombre por la eternidad. Gloria al Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos compartir con estos hermanos que están entregando sus talentos al Señor, el coro Plata Victoria. Gracias a ustedes también, hermanos, por compartir con nosotros el día de hoy. Ha llegado el momento de presentar a nuestro expositor invitado, el pastor Roger Guardado, alguien que nosotros ya conocemos. Él ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones. Él nació en San Pedro Sula y recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador a la edad de 8 años. Eso le ha permitido a él servir al Señor desde su juventud. Él cursó estudios universitarios de pedagogía, pero también estudió entre el 2007 y 2015 diplomado del Ministerio Pastoral, un diplomado también de Educación Cristiana en el Seminario Reina Valera, también un diplomado en Church Planting con el Ministerio SCORE Internacional y un diplomado también de Asociación Teología en LIT Internacional, un bachillerato en Tecnología con el Seminario Teológico Bautista de Honduras, y en el año 2015 él se gradúa como licenciado en Teología en el Seminario Bautista Thomas Kennedy de San Pedro Sula. Confiando en la voluntad de Dios, el pastor Roger, junto a su esposa Elizabeth y sus hijos Caleb y Sara, que hoy tenemos el honor de tenerlos acá también, ellos se trasladaron a Tegucigalpa en el año 2019, aceptando el desafío del Señor de fundar la extensión del Seminario Teológico Bautista Thomas Kennedy acá en la ciudad capital.
Él ha servido en esa institución desde el año 2012 como maestro y ahora como director académico nacional desde el año 2017. También sirve el Señor como pastor de la Iglesia Bíblica Hogar Ágape. Dicha iglesia es el resultado del mandato del Señor Jesucristo de hacer discípulos, iniciando así ese proyecto de plantación en octubre de 2019, primero como un grupo familiar en la residencial Las Colinas y posteriormente y hasta la fecha como una congregación ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de Tegucigalpa. El pastor en la mañana en la primera jornada nos dio una enseñanza siempre respectiva al tema de la Reforma Protestante y en este momento nos trae el tema La palabra lo hace todo, la necesidad de predicar según el legado de la Reforma Protestante, utilizando como texto clave 2 de Timoteo 4, versículos del 2 al 5. Adelante, pastor. Gracias, hermano Nam. Bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta segunda ocasión en esta mañana de predicar la palabra de Dios, exponer únicamente la palabra del Señor. Bellas palabras de vida, cantábamos hace un rato, ¿no? Que nos dan gozo, luz a nuestro ser. Damos gracias al Señor por su palabra. Martín Lutero, estamos hablando de la Reforma Protestante. Vamos a platicar algo sobre Martín Lutero, vamos a hablar algo sobre Calvino. No suelo en las exposiciones así hablar un poco sobre biografías y personajes, porque yo siempre he pensado que esas cosas son para el aula de clases. Pero en esta mañana quiero mencionar una situación que vivió Martín Lutero, en la que después de haber sido excomulgado de la comunión de la iglesia de ese momento, después de haber sido considerado hereje, ¿verdad? Después de haber sido considerado hereje, Martín Lutero estuvo ante una especie de concilio para hablar acerca de sus convicciones y sus creencias y su práctica de fe actual en ese momento y exponer acerca de sus principios, ¿verdad? De por qué expuso las 95 tesis y se declaró en contra de la autoridad del Papa, en contra del tema de la venta de indulgencias y todo eso. Entonces él tuvo que comparecer. Pero una de las cosas interesantes que sucedieron es que cuando él él logró salir de la comparecencia en la que él había sido llevado. Una de las cosas interesantes es que cuando él salió de ahí dijo esta expresión: al fin estoy al otro lado, al fin estoy al otro lado. Y después de eso, comenzó su camino de regreso a su casa, pero dice la historia que él fue secuestrado por un grupo de interés político, vamos a decir gubernamental, fue secuestrado para protegerlo de lo que venía sobre él. Pero una cosa que él dijo y pensó cuando él estaba solo, una vez ya secuestrado, fue lo siguiente. Yo creo que me ponga atención a esto. Dijo él, simplemente dijo, enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, dijo él, no hice nada. No hice nada. Y luego, mientras él dormía en Wittenberg, dijo él, la palabra debilitó tanto al papado como nunca un príncipe o emperador le haría tanto daño. Y dijo él, y este es importante, no hice nada. La palabra lo hizo todo. Amén. La palabra lo hizo todo. Segunda de Timoteo 4, 2 al 5. Segunda de Timoteo 4, 2 al 5. Segunda de Timoteo 4, 2 al 5. La palabra del Señor dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos aquí porque un día escuchamos la palabra del Señor? Y eso cambió nuestra vida. ¿Amén?
Dígale al que está a la par, la palabra lo hizo todo en mí. Dígale al que está a la par, la palabra lo hizo todo en mí. En mí. ¿Sí? Segunda Timoteo 4, 2 al 5. Vea qué dice la palabra del Señor. Pablo no le aconseja a Timoteo en este pasaje. Una cosa que debemos dejar clara es que en este pasaje Pablo no está aconsejando a Timoteo. Pablo está mandándole a Timoteo. Eso es diferente. ¿Sí? Porque a veces los consejos nos encantan, ¿verdad? Porque el consejo lo tomamos y si queremos lo cumplimos o lo hacemos. Pero aquí Pablo no está aconsejando a Timoteo en este pasaje. En este pasaje Pablo manda a Timoteo y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Pablo manda a Timoteo en este pasaje, en la mismísima presencia de Dios, de Cristo Jesús, lo manda a que esté listo. Le dice primero que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le manda instes, esa palabra significa listo. Le manda a que esté listo en dos vías. La primera, que esté listo como un soldado, enseñado y preparado, porque la batalla se avecina. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. Amén. Pero solo lo pudo hacer porque estaba preparado y enseñado y practicaba la palabra de Dios, él. Pero Pablo manda a Timoteo, no le aconseja. Siempre hago énfasis en eso porque a veces equivocamos las cosas, ¿sí? Porque los consejos, aquí todos los domingos se aconsejan. Aquí todos los domingos se predica, pero también aquí todos los domingos el Señor manda a hacer su palabra. Amén. Esa es la parte que no nos gusta mucho, el tema de que nos manden. No somos muy buenos para que nos manden. Pero Pablo le dice a Timoteo, necesitas estar listo. Y se lo dice en la mismísima presencia del Señor, porque le dice que prediques, dice la palabra, que instes y fue a tiempo y fuera de tiempo. Listo. La segunda vía. Preparado primero como un soldado, enseñado y preparado para la batalla, pero también como un guardia que debe estar alerta. ¿Sí? Alerta. ¿Se han fijado que los guardias hoy no están tan alertas? ¿No? Se duermen en la noche. ¿Sí? Se les paga por dormir. Bueno, yo no sé si aquí pasa eso, pero yo creo que no. Entonces, pero se han fijado donde hay guardias, se les paga por dormir. ¿Sí? No, Pablo le dice a Timoteo, mira, tienes que estar enseñado y preparado. ¿Sí? Procura con diligencia ¿qué? Presentarte delante de Dios como siervo, como obrero, aprobado, que no tiene de qué, que usa bien la palabra de qué, de verdad, usa. Usted no va a usar algo si no está enseñado y preparado. Por ejemplo, yo no soy agricultor, yo no soy albañil. Ahorita que estamos construyendo en la iglesia que hemos estado, tuvimos que ver a un hermano que sí es experto en el tema de la albañilería. Yo estaba ahí viendo y aprendiendo. Entonces, para hacer bien las cosas, necesitamos estar enseñados y preparados. Pero también ante todas las cosas que puedan suceder, necesitamos estar alerta, como el guardia, ¿sí? Pero eso solamente lo vamos a poder estar si estamos enseñados en la palabra de Dios. Usted se acuerda cuando el pueblo de Israel fue a reconstruir los muros de Jerusalén y el profeta les dijo, miren, con una mano van a sostener el instrumento para venir y levantar, estar trabajando ahí, van a estar pegando bloques, van a estar haciendo esto con una mano, pero con la otra van a tener la espada lista para que estén alertas y preparados. Por un lado la iglesia debe estar trabajando y por otro lado la iglesia debe estar lista. Jesús le dijo a los discípulos, hijos, velen y oren, ¿sí? Porque el momento se acerca. Pero los discípulos se echaron ¿a qué? A dormir. Y Pablo dijo, despierta tú, que duermes. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Se impulsaron, su temperamento los llevó a cometer errores, salieron corriendo, otros traicionaron a Jesús. ¿Sí? Como Judas y Pedro, cada uno en su forma. ¿Por qué? Porque no velaron
y oraron. No estaban listos. La Reforma Protestante nos enseña a través de los precursores, a través de los protagonistas, a través de los que vinieron después, que necesitamos estar enseñados, preparados y listos. ¿Sí? El Señor dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y el Señor debe encontrarnos preparados. La iglesia hoy en día se ha fijado que se ha puesto a buscar señales. La iglesia se pone a buscar señales en el tiempo, en el espacio, en las noticias, en los acontecimientos de hoy en día. El Señor va a aparecer, tal cosa es del Señor, la profecía está por cumplirse y comienzan a buscar señales. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos antes de subir, subiendo les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, la palabra de Dios. Y los ángeles aparecieron y encontraron a los discípulos viendo para arriba. Hijos, ¿qué hacen viendo para arriba? Si así como lo vieron ir, lo verán regresar. Vayan, ¿sí? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿sí? ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, ¿sí? En Samaria. Y la iglesia no está para buscar señales. La iglesia está para predicar la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, el Papa ha caído, el sistema cayó. Ya no se cree en eso. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre, la cual tú nos mandas a predicarla, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, pero para predicarla necesitamos estar enseñados, preparados y alertas para usarla, Señor. Gracias, Señor Jesús. Háblanos y sé tú, Señor, con el predicador en esta mañana. Amén. Amén. Nada, absolutamente nada, debe alterar el compromiso de predicar la palabra de Dios. El compromiso de predicar la palabra de Dios. Para que la iglesia se reúna como pueblo de Dios, debe haber tanto la predicación de la palabra de Dios como la oración y como la exhortación. La exhortación no es regaño. El término exhortación significa ánimo. Cuando nosotros venimos exhortamos, estamos animando. La gente, no sé por qué culturalmente, de forma religiosa, hemos aprendido que exhortar es regañar. Exhortar no es regañar, es animar. ¿Sí? Y debemos animarnos los unos con los otros. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, anímense, hijos. ¿Sí? Dice, oren los unos por los otros. Lloren con los que lloran, ¿sí? Y alégrense con los que se alegran. ¿Sí? El mismo Jesús le decía a sus discípulos, miren, hijos, no teman, no teman, no temáis, porque yo he vencido el mundo. Y esa frase, no temáis, significa, en el original, significa tengan ánimo. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que nosotros como iglesia debemos predicar precisamente la palabra de Dios, y donde la palabra de Dios debe ser el centro del culto de la iglesia, donde vamos a hacer oración y vamos a exhortarnos. El tema de hoy de este momento es la palabra lo hizo todo. La necesidad de predicar según lo que los reformadores protestantes nos enseñaron. Hablamos de la reforma protestante, hablamos de las 5 solas, le damos la gloria al Señor y decimos todo lo que debemos decir acerca y conocemos todo acerca de la reforma protestante. Pero tenemos como iglesia la necesidad de predicar la palabra de Dios hoy, como decíamos en el culto anterior, en la predicación anterior, hoy cuando hay más necesidad, porque hay más falta de desconocimiento, porque hay más falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, ¿sí? No un conocimiento de intelectualidad, porque no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Saber de Dios es intelectualidad. Conocer a Dios es vivir la palabra de Dios. No estudiamos la palabra para saber más de la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios, que es diferente. La gente hoy en día en muchas iglesias habla de intelectualidad. Yo tengo conocimiento, me sé tantos versículos, los dicen de pe a pa, sin equivocarse. Enseñan en sus iglesias, pero no viven la palabra de Dios. Vienen las situaciones, vienen los compromisos,
vienen las cosas que hay que enfrentar, la manera de cómo un creyente debe de actuar frente a situaciones X, y entonces ahí es donde la palabra de Dios debe actuar, porque no debe anteponerse ni el título que yo tengo secular, ni debe de anteponerse la ocupación y el compromiso o el cargo que tengo, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. No, la palabra de Dios debe ir siempre presente ante todo lo que yo vivo, porque no se trata de saber más de la palabra, sino de vivir la palabra de Dios. Y decir, como dijo Martín Lutero, la palabra de Dios lo hizo todo. Hablábamos más temprano de que es necesario un cambio. Y el tema de la mañana, de más temprano, era la iglesia de hoy necesita una reforma. Y hablar de reforma es hablar de transformación, ¿sí? Una iglesia diferente, ¿sí? Una iglesia que no se parezca al mundo. Una iglesia donde no se trata de venir los domingos aquí como lo hacían los católicos allá y que hoy en día lo siguen haciendo, ¿verdad? Donde la iglesia únicamente se vive en la vida del creyente el domingo por la mañana. La iglesia se vive el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, porque es Cristo el centro de la iglesia y yo vivo de manera cristocéntrica en Cristo Jesús. Digo esto porque los creyentes nos hemos vuelto muy religiosos. Los evangélicos nos hemos vuelto muy religiosos. Dice el pastor Samuel Pérez Vilo, si hay una cosa que los evangélicos somos, es que somos buenos católicos. ¿Sí? Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Sí? Si no, vean cómo andamos guardando ahí la fotito, ¿verdad? No está malo, ¿verdad? La foto del pariente que ya se fue al cielo. Y le decimos al pariente, oh papá, tú que estás allá en el cielo con el Señor, ayúdame con el Señor, ¿verdad? Y empezamos a orarle al pariente que ya se fue. O cosas como estas cuando vamos al funeral de un niño. Señor, tú querías un angelito en el cielo. ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Si los niños cuando mueren no son ángeles, se convierten en ángeles. Porque de los tales es el reino de los cielos. Amén, dice la palabra. ¿Sí? Y entonces somos buenos católicos, ¿sabes? Pero cuando entramos a este tiempo de recordar el por qué nosotros somos iglesia, que es únicamente somos iglesias porque ese era el sueño del Señor que fue cumplido desde antes de la fundación del mundo, de la creación del universo, y Jesús dio paso, después de su crucifixión, dio paso a la era de la iglesia, a la era de la iglesia. Entonces nosotros debemos predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo hace todo. La pregunta es, en esta mañana, ¿ha hecho la palabra de Dios todo en su vida? ¿Ha hecho la palabra de Dios todo en mi vida? Ahí es donde debemos comenzar. Número uno, en esta mañana quiero compartir algunos aspectos importantes a la luz del análisis de Calvino. Todos hemos ya oído hablar acerca de Calvino, ¿sí? Que ese fue alguien que vino un tanto después de Martín Lutero y que tomó muchas de esas enseñanzas de Martín Lutero, las puso en práctica, hizo su análisis teológico, agarró la palabra de Dios y comenzó a exponer sobre la palabra de Dios. Número uno, predicar es vivir lo que leemos, decía Calvino. Estudiamos y escribimos. Calvino vivió como él escribió. Calvino vivió como él predicó y mucho más. La pregunta es, ¿nosotros vivimos de acuerdo a lo que predicamos? Porque cada uno de los que estamos aquí me va a decir alguien, no, pero yo no predico ahí en el púlpito, ¿verdad? Yo, sí, pero usted predica con su vida, ¿sí? Porque le tengo una noticia. No sé por qué la iglesia, por años, siempre ha dividido la vida del creyente en dos cosas. Mi vida secular y mi vida en la iglesia. Eso no es así. No contiene en ninguna parte de la palabra de Dios el que yo tenga una vida secular y una vida en la iglesia o una vida espiritual. El creyente, donde quiera que está, donde quiera que es, donde quiera que habla, donde quiera que funciona o se mueve, vive una vida espiritual. ¿Por qué? Porque somos luz a las naciones, decíamos en la mañana. Y siempre donde estemos, nosotros vamos a resplandecer en la luz del Señor. No hay tal cosa de trabajo secular, estudio secular, título secular, como dije yo hace un momento, familia secular, no. Porque donde estamos los creyentes, consagramos todo lo que ahí existe para la gloria de Dios. Entonces, su compromiso y el mío es muy fuerte.
Porque usted me va a decir, pero yo no predico la palabra de Dios en el púlpito, ni en ningún lugar en la casa, ni enseño tampoco en ningún lugar, no doy discipulado, pero usted predica con su vida. Y la gente que está allá afuera conoce y sabe quién es usted. ¿Sabe por qué muchas veces no invitamos al vecino? Porque saben quiénes somos nosotros. ¿Sí? Y siempre he dicho este ejemplo. Cuando el vecino nos tira la basura enfrente de la casa, ¿qué hacemos? Se la tiramos de regreso. ¿Sí? En vez de recogerla y guardarla nosotros. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque yo predico lo que Jesús ha enseñado. Calvino decía que debemos predicar, vivir lo que nosotros estudiamos y escribimos, dijo Calvino. Ser cristiano no se trata solamente de los domingos. Fíjense que Calvino predicó muchísimo en todo el tiempo que él vivió. Predicó muchísimo. Él predicó más o menos 2042 sermones, Calvino. Y sabe que ninguno de esos sermones Calvino los escribió, solo los predicó. Pero hoy en día tenemos acceso a esos sermones, porque resulta que el alcalde de Ginebra, donde él predicaba, en esa ciudad, contrató un grupo de secretarios y miró el impacto que tenían las predicaciones de Calvino y su testimonio. Y contrató un grupo de secretarios para que se dedicaran a tomar nota de lo que Calvino predicaba. Pregunto, ¿cuántas veces ha tomado nota usted de lo que su pastor predica en este lugar? No. Si yo le pregunto a usted hoy, ¿de qué predicó el hermano el domingo pasado, quien sea que haya sido, en la mañana? A veces yo lo sigo a ustedes en el Facebook o en el YouTube, escucho las predicaciones de algunos de ustedes, pero pregunto, ¿quién se acuerda cuál era el tema? Pero que no lo haya leído en el Facebook, sino que haya estado aquí. Ninguno, la mayoría no lo hacemos. Si usted le pregunta a los miembros de mi iglesia, 2 o 3 contaditos se acuerdan de lo que predicó el pastor Roy. ¿Sabe por qué? Porque no tomamos nota. Y ese alcalde, que no era creyente ahí en Ginebra, se dio cuenta del impacto de la palabra de Dios en aquella ciudad a través de Calvino y contrató ese grupo de secretarios. ¿Sabe para qué? Para que tomaran nota, y por eso hoy podemos ver de manera escrita esos sermones de Calvino. La palabra de Dios debe vivirse. Decíamos hace un ratito, la palabra de Dios, no sabemos más de la palabra de Dios por querer saber más. No, debemos saber más de la palabra de Dios porque queremos vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Queremos vivir la palabra de Dios. Debemos entonces interesarnos en conocer cada día más la palabra de Dios. Pastores, que no tengo fe. La fe se me fue, se me perdió, ya no la encuentro, se me apagó, me falló la fe, decía un hermano que yo conocí. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué anda desanimado? ¿Ya leyó la Biblia? ¿Ya tuvo su devocional? ¿Escuchó la predicación? ¿Vino al culto? ¿Vino a la reunión de mujeres? ¿Vino a la reunión de caballeros? ¿Sí? Por eso a veces nos desanimamos, porque no le ponemos atención a la palabra de Dios. Y Calvino fue uno de los que más predicó la palabra de Dios y la puso en práctica en su vida. Ahora, no crea, Calvino y Lutero fueron hombres imperfectos. Todos los también llamados reformadores fueron hombres imperfectos, hombres que tenían sus luchas, sus debilidades, hombres que también tenían que poner en orden algunas cosas de su vida. Cuando ahondamos en la historia de ellos y entendemos un poco acerca de su personalidad, nos damos cuenta de que ellos tenían mucho por qué luchar también. Hoy en día nos pasa igual. No crean que porque ellos fueron instrumentos del Señor, pues no tenían algo con qué luchar. Tenían que luchar por poner cada día más la palabra de Dios en práctica. ¿Sí? El gran príncipe de los predicadores del siglo XIX, que fue Charles Spurgeon, tenía también problemas también. Tenía problemas, tenía debilidades con las que luchaba. ¿Sí? A veces él no, les voy a contar algo aquí entre nosotros, bueno, no voy a contar a nadie. ¿Sí? Pero aquí entre nosotros, Charles Spurgeon terminaba de predicar y salía afuera a fumarse un puro. No, le costaba dejar esa situación, ¿sí? Pero ¿saben qué? Luchaba contra eso. Y decía, cada día seguiré poniendo la palabra de Dios
enfrente de mí para poder ser digno de alabar al Señor. Entonces, si usted se siente desanimado, vaya a la palabra de Dios. Calvino predicaba la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué Calvino predicaba la palabra de Dios? Y ese es el punto número 2. Porque Dios se comunica por medio de su palabra. Hoy en día he visto tantas cosas fuera de la palabra de Dios. En una ocasión escuché a un expositor por la televisión decir, el Señor, no traje el celular. El Señor dijo, me ha llamado aquí. Y me ha llamado, vieron que estaba hablando, dijo, Dios me llamó aquí al celular. ¿Dónde ha visto eso? ¿Sí? ¿Dónde ha visto eso? Y lo peor no es él, lo peor es quienes lo escuchan. ¿Sí? Dios se comunica por su palabra. A veces venimos donde el pastor, donde el hermano, el Señor no me habla, de veras. ¿Sí? Pues yo según esto no veo que Dios sea mudo. Amén. La gente se complica la vida. ¿Se han fijado que la gente se complica la vida? Dios no me habla. Dios no quiere nada conmigo, de veras, hijo. ¿Y cuándo vas a ir a escuchar la palabra de Dios? Vea la palabra. Calvino sabía. ¿Sabe por qué Calvino predicaba la palabra de Dios? Porque él sabía que Dios se comunicaba al predicar la palabra de Dios. ¿Por qué le dedicó tanto tiempo Calvino al estudio de la palabra y a la exposición? 2442 sermones predicó Calvino. ¿Por qué? Porque sabía que Dios hablaba, se comunicaba a su pueblo por medio de la palabra. Cuando predicamos el evangelio en el nombre de Dios, es como que si Dios hablara en persona. Debemos predicar la palabra de Dios, porque el Dios Todopoderoso se comunica a través de la predicación de la palabra y lo realiza de tal forma que hace que el evangelio siga adelante sin que nada detenga al evangelio. Pero es necesario predicar la palabra de Dios. Llegó Jeremías delante de la presencia del Señor y le dijo, ya no más. Todos conocen a Jeremías como el profeta llorón, ¿verdad? El que se quejaba por todo. Y le dijo Jeremías al Señor, ya no más, Señor. Ya no más voy a seguir hablando en tu nombre. Mira, me han ultrajado, me han maltratado, me han calumniado. El otro día me agarraron a golpes, me castigaron, me vetaron, dijo Jeremías. Ya no más voy a ser tu profeta. Y entonces el Señor dijo, bueno, perfecto, de veras. Y dice la palabra que trató con él y que él sintió por dentro como un fuego, ¿verdad? ¿Sí? Pero no voy a malinterpretar el término fuego, ¿verdad? ¿Sí? Porque así como hacen algunos hermanos en otra parte. No, dice que sintió por dentro como un fuego. Dios estaba tratando con él. Dios estaba... Y entonces, ¿qué dijo Jeremías? Señor, me has vencido. Me has vencido. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 1 de Jeremías dice que Dios lo llamó para ser profeta a las naciones, para predicar en el nombre del Señor la voluntad de Dios a todo aquel que era necesario que la supiera, que la escuchara. Y Jeremías hizo eso. Mire, hermano, cuando usted comienza a predicar solo palabra de Dios, lo injurian, lo calumnian, lo maltratan, lo rechazan, lo discriminan. ¿Sabe por qué? Porque comienza a vivir la palabra de Dios. Pero mientras usted viva como una corriente por ahí que se llama Cristianos Light, donde agarran la palabra de Dios, y no estoy hablando de cuando yo estoy hablando de vivir la palabra de Dios, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de poner en práctica la palabra de Dios. Una cosa es legalismo y otra cosa es vivir la palabra. Pero si usted quiere seguir aparentando ser cristiano, bueno, siga usando la palabra para su conveniencia. Jeremías tuvo que entender eso. Dijo, es cierto, me has vencido. Y dijo el Señor, seguirás siendo profeta a las naciones. Calvino predicó la palabra de Dios porque Dios se comunicaba a través de su palabra. Calvino creía que Dios le hablaba a su pueblo a través de los medios ordinarios de la predicación de su palabra. No deje de venir a la reunión. Sabe que cuando usted deja de venir aquí al culto, se perdió la maravillosa experiencia de que Dios hable a su vida. ¿Sí? Cuando usted no viene a la reunión de mujeres que están aquí, se pierden la maravillosa experiencia de que Dios hable a su vida. No venimos por conveniencia.
A la iglesia no se viene por conveniencia. A la iglesia se viene a adorar a Cristo Jesús. Caballeros, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos están invitados a venir a la reunión de hombres? No deje de venir. Dios quiere hablar a su vida. Dios quiere comunicarse con usted. Calvino creía eso, que a través de la palabra predicada, Dios salvaba a su pueblo. Dios sigue salvando hoy a su pueblo. ¿Sí? Y aunque ya somos salvos, porque una sola vez y para siempre Cristo dio su sacrificio en salvación para cada uno de nosotros, y aunque ya somos salvos, Dios nos sigue salvando de las herejías. Dios nos sigue salvando de la pereza. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande del creyente? Hablando precisamente de la necesidad de que la iglesia debe predicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande de la iglesia? No es Satanás, es la pereza. Se llama pereza, ¿sí? Porque no tomamos a veces ni siquiera sabemos dónde está la Biblia. Ah, la dejé en el carro, ¿sí? Pasó todo el domingo y la Biblia, y cuando vamos para el culto, pasó toda la semana y cuando llegó el otro domingo, amor, ¿dónde está la Biblia? Creo que está en el carro. Ah, ahí la dejó el domingo pasado. ¿Sí? No. La iglesia debe buscar que Dios le hable. Y la forma en que Dios habla es a través de la palabra de Dios. Sí. Si hay alguna similitud con algún caso aquí personal, es pura coincidencia, ¿verdad? Pura coincidencia. Dios se comunica a través de su palabra. Es que el hermano Nan me queda viendo. Ya lo van a regañar. Bueno. Número 3. La iglesia. Debemos predicar la palabra. Impide que las personas, cuando la iglesia, predica la palabra, impide que las personas se extravían de los medios apropiados para conocer a Dios y su voluntad. La gente sigue yendo a otros lugares en vez de ir a Dios. La gente sigue usando otros medios en vez de ir a Dios. La gente sigue preguntándose, ¿y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y Dios nos dice en su palabra cuál es su voluntad. Servirle, consagrarnos, ser sus instrumentos de gloria, alcanzar nuestras metas para su gloria, traer mayor grupo de discípulos a la iglesia para que también le conozcan a Él. Ahí está la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé yo que el chico aquel es la voluntad de Dios? Dice la chica. ¿Sí? Señor, así, que yo quiero saber tu voluntad, Señor. Así también, con ojos azules, que tenga un cuerpo fuerte, para que sea guapo. Y esa, ¿no? Ah, Señor, gracias por tu voluntad. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dejar que Dios haga todo. ¿Sí? Porque como dijo Martín Lutero, la palabra de Dios lo hace todo. Todo. Los católicos señalaron a la gente hacia la iglesia. Los libertinos y fanáticos buscaban experiencias notables, como hoy en día. En aquel entonces también. ¿Saben qué interesante que los católicos tenían un disque cráneo de Juan? En esa época de Martín Lutero, lo tenían allá en la Basílica de San Pedro, y decían que era el cráneo de Juan el Bautista, y muchos llegaban a venerar el cráneo. Dicen que clavos y pedazos de madero de la cruz, y la gente iba a venerarlos. Y así, hoy en día pasa lo mismo. ¿Sí? Hoy en día hay mucho fetichismo, hay mucho animismo en la iglesia de hoy. Muchos son engañados, ¿sí? Muchos son engañados, algunos por la televisión, le mandan a la gente, vaya y tráigase, hijo, un vaso de agua, póngalo ahí en la mesa, póngale la mano, vamos a orar juntos y después se lo ve y va a hacer esa mano. ¿Dónde he visto eso? ¿Sí? ¿Dónde en la palabra de Dios dice eso? ¿Sí? Ahí te voy a mandar un ramo de rosas, ¿verdad? Para que vayan bendecidas, dicen otros por ahí. Compra tu rosa bendecida y no hay cuántas cosas más. Tu pañuelo, este es mío, dice los más, de los doy no está bendecido, hermano. ¿Sí? Tantas cosas, tantas barbaridades que hoy se enseñan y se dicen, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que el pueblo de Dios se extravía por falta de conocimiento, porque no vamos a dónde, a la palabra de Dios. No vamos a la palabra de Dios, buscamos métodos y cosas equivocadas para satisfacer nuestras necesidades, cuando nuestra única necesidad en nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. Jesús le decía a la gente, miren hijos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por donde, por añadidura. ¿Sí?
Se trata de poner a Jesús primero. Toda escritura es inspirada por Dios. Eso dice ¿quién? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro decía que los santos hombres de la antigüedad, dice que hablaron, escribieron que inspirados, dice, por Dios. Dos palabras diferentes. Para Pedro, inspirados es impulsar, empujar, animar. Dios mandó a escribir la palabra de Dios, la impulsó, la animó a los hombres de la antigüedad, les dijo escriban, los empujó, los animó, los inspiró con el Espíritu Santo, los empujó. Pero Pablo dice, los inspiró, pero de otra forma. Se inventó el término inspirar, porque no es la misma palabra inspirar de Pablo que la que usa Pedro. E inspirar, agarró el término inspirar y lo acuñó al griego de ese momento y lo metió ahí porque no existía esa palabra en términos de ¿qué? De que la palabra de Dios sopla vida. Pablo dice, toda escritura sopla vida. ¿Sí? Inspirada, vida. La palabra de Dios es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces Pablo agarró el término, lo acuñó al idioma griego y dijo, no solo Dios empujó, impulsó, animó y mandó a escribir la palabra de Dios, sino que esa palabra inspirada sopló vida, porque esa palabra inspirar es exhalar, soplar. La misma palabra que aparece en Génesis 1 cuando dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios que puso en nuestra vida vivifica nuestra alma. ¿Sí? Y entonces Pablo no hallaba un término para traer ese término hebreo y ponerlo aquí. Y se inventó y lo acuñó y lo metió. Y dijo, la palabra de Dios es vida. Pregunto, ¿tenemos vida? Y esa vida está vivificada cada día si nosotros vamos a dónde? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Sabe? En cuarto lugar, la predicación en la iglesia es importante, viendo el legado de los reformadores, viendo a Martín Lutero, quien dijo, la palabra lo hizo todo. Y viendo el ministerio de Calvino, vemos que la predicación, en cuarto lugar, de la palabra construye iglesias. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el lugar. La iglesia somos nosotros, la gente, los discípulos que adoramos al único Dios que está en los cielos, a su Hijo Jesucristo, por amor, para darnos salvación, a ese Dios trino. ¿Qué? Porque en nosotros se ha construido una iglesia. Somos iglesia. El Espíritu Santo habita en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Pero también somos iglesia en la suma corporativa de cada uno de nosotros. ¿Sí? La suma corporativa, dijo el apóstol Pablo, que somos muchos miembros, eso sí, unos de los otros, cada uno en sus funciones, con sus responsabilidades, con sus dones y talentos, con su forma de ser, con sus debilidades, ámense unos a otros, decía el apóstol Juan, ¿sí? Somos llamados hijos de Dios, ese es el nombre. La gente le pregunta, ¿y cuál es el nombre nuevo que nos puso el Señor? Hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado hijos de Dios, unos a otros, ¿sí? Ámense. Es que el Señor Jesús dijo, miren, hijos, el mundo no los va a conocer por el templo que tengan, pero construyan el templo, gloria al Señor. El mundo no los va a conocer por el título que tengan. El mundo no los va a conocer por el nombre que tengan, el cargo que tengan, la posición que tengan, ¿sí? Lo importante que se sientan en esta sociedad. El mundo no los va a conocer por todo lo que ustedes tienen, el mejor equipo y todo eso. El mundo los va a conocer, dijo Jesús, por la forma en cómo se amen entre ustedes. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Pregunto, ¿usted le sabe el nombre de la persona que está allá a la par suya? ¿El que está atrás? ¿Le sabe el nombre? ¿Sí? Si no se lo sabe, pregúntele.
¿Hace cuánto viene usted a esta iglesia y no se sabe el nombre de algunas de las personas que están aquí? Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que se ama entre sí. ¿Sí? Porque eso es lo que el mundo va a ver. El mundo va a saber que Comunidad de Gracia es la iglesia de Jesucristo por la forma en cómo se aman entre ustedes. Amén. Amén. Esa es la forma. ¿Sí? Por eso la predicación de la palabra, siguiendo el legado de la Reforma, construye iglesias. Miren, cuando Calvino, cuando Lutero, cuando John Knox, cuando todos estos predicaron la palabra de Dios, nuevas iglesias surgieron, se plantaron iglesias, al punto de que fue tanta la posición en contra del sistema del Vaticano, que allá en Francia, precisamente auspiciados o patrocinados por el rey de Francia de aquel momento y los príncipes, las capillas católicas que dejaron de hacer todo eso que hacían ellos porque abrazaron el legado de la Reforma, las doctrinas de la gracia, las 5 solas. Entonces se deshacieron de un montón de cosas ahí. Y estos, junto con los reyes de Francia, se proclamaron en protesta de lo que existía en ese momento. Y entonces vino el Vaticano y los llamó protestantes. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? Porque entendieron en qué consistía predicar la palabra de Dios. Se construyeron iglesias. Después de eso comenzaron a plantarse iglesias. Comenzó el movimiento de Francia, de Ginebra, de allá de Alemania, luego llegó hasta allá a Inglaterra y comenzaron a plantarse iglesias. Se vinieron para el lado de acá de América, comenzaron a construirse iglesias. Pero las iglesias comienzan construyéndose en el interior de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para luego de manera corporativa aquí la iglesia abrazar la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Pero necesitamos vivir lo que Jesús dijo. La gente va a saber que ustedes son mis discípulos por la forma en cómo se aman. ¿Sabe que lo mínimo que nosotros debemos hacer en esta iglesia es saber el nombre de nuestro hermano? Es lo mínimo. O venimos cada día, nos sentamos, nos vamos, nos saludamos entre nosotros y luego regresamos, aportamos, nos vamos otra vez y regresamos. No, esa no es la forma del sueño de la iglesia de Cristo con el movimiento de la Reforma. Esa no es la forma de la iglesia. La forma de la iglesia es vivir en comunidad como Cristo dijo que viviéramos. ¿Sí? Cada uno respetándonos, cada uno amándonos, cada uno levantándonos, pero sobre todo cada uno de nosotros predicando con nuestra vida la palabra de Dios. En conclusión, quiero decir lo siguiente. Dios por su Espíritu continúa obrando de la misma manera hoy como lo hizo en el tiempo de Lutero y de Calvino. El Señor bendice el mismo evangelio y los mismos predicadores ordinarios, porque todos los que estamos aquí somos ordinarios, ¿sí? Pero tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Esos predicadores ordinarios, el Espíritu Santo los sigue respaldando, porque Él da autoridad para que nosotros prediquemos la palabra de Dios en las necesidades que podamos identificar por la guía del Espíritu Santo. En la Reforma, la palabra de Dios lo hizo todo. Hoy, más de 500 años después, la palabra de Dios lo sigue haciendo todo. Ahora, quiero que vaya allá a Timoteo, ¿se acuerda? Segunda de Timoteo. Quiero que vaya ahí para que terminemos hoy. Yo creo que se perdió Timoteo de mi Biblia. Acá está. Mire qué dice el apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ahí en el capítulo 4. Y dice allá adelante en el verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 3 del capítulo 4. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿qué dice? Sé sobrio, soporta las aflicciones y pon atención a esto. Haz obra
de evangelista. Predica la palabra. ¿Sí? Predica la palabra de Dios. Te insto a que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, te animo a que seas como un soldado enseñado, preparado, que lucha la batalla, pero que también estás como un guardia alerta ante lo que puede venir. Pero eso solo se puede lograr, dice el apóstol Pablo, si estás en la palabra de Dios. ¿Haz obra de qué? De evangelista. Haz obra de evangelista. Martín Lutero dijo, no he hecho nada. La palabra lo hizo todo. Tengamos el compromiso, hermanos. Haga el compromiso con el Señor. Hagamos el compromiso de predicar la palabra del Señor por medio primero de nuestro testimonio. Y de ahí, como decía un predicador, abramos la boca. Como me decía Jesús, si no abrimos la boca, las piedras hablarán. Pero necesitamos nosotros predicar la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a vivir todos los principios que hemos aprendido acerca de la Reforma protestante. No crea que para esta gente, Martín Lutero, Calvino, todos esos y los precursores les fue fácil esto. No, hermanos. A todos, si uno estudia un poquito la historia de la iglesia y no solamente la parte conceptual, uno se da cuenta que esta gente sufrió. Y nosotros estamos aquí porque otros dieron sus vidas por causa del evangelio. Amén. No nos acomodemos tanto. ¿Sí? Vivamos la palabra de Dios, asistamos a los programas de la iglesia, sigamos los ministerios de la iglesia, apoyemos lo que aquí se está haciendo y traigamos uno más para Cristo, porque debe predicarse la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta mañana, Señor, por que tu palabra ha sido expuesta, Señor. Señor Dios Todopoderoso, solamente la gloria sea para ti, como cantábamos, como hemos leído, toda la gloria sea para ti. Señor, tomo esa frase que dijo el hermano, somos el ejército de Dios y somos llamados a predicar tu palabra. Somos ese ejército de Dios. Y cantábamos gozosos, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Una vida que solamente tú nos has dado. Una vida que solamente tú puedes dar. Pero una vida, Señor, un privilegio, Señor. Ese privilegio que has compartido con nosotros de la eternidad. Un privilegio que también nosotros debemos compartir, Señor, con otros. Llevando tu palabra para que tú hagas la obra en ellos, Señor. Que nosotros podamos decir, yo sembré, mi hermano regó, pero el que dio el crecimiento fue el Señor. Que podamos decir eso, Señor, con gozo, con alegría. Y que podamos decir, el día que tú nos llames, he peleado la buena batalla. Sí, Señor, he peleado la buena batalla. Gracias, Dios, porque hemos vivido en la fe. Pero mientras tú nos llamas, Señor, tú nos llamas. Mientras tú nos llevas a ese santo lugar, Señor, a estar contigo. Señor, nuestro deber es estar aquí, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. A hacer obra de evangelista. A poner en práctica, Señor, lo que estos hijos tuyos, Señor, reformadores, nos dejaron como legados. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Bendice la iglesia comunidad de gracias, Señor. Una iglesia de bendición, una iglesia, Señor, que se predica tu palabra, la sana doctrina, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia que es luz al mundo, Padre. Gracias por los proyectos que tienen. Te ruego, mi Dios, que todos los proyectos, Señor, que ellos tienen de forma material puedan ser alcanzados porque son para tu gloria y tu honra. Que los proyectos que tienen de evangelismo, Señor, de llegar y compartir el evangelio más a otros, Señor, que también, Señor, puedan lograrse. Señor, que cada reunión que aquí se celebre sea siempre para la gloria tuya y que alcance, Señor, los objetivos por los cuales se llevan a cabo. Bendice a los directores, Señor, de esos programas. Bendice a los maestros, Padre Celestial. Bendice a los directores de culto, Señor. Bendice a todos aquellos hermanos que se han dispuesto a servirte en diferentes áreas del ministerio, porque todo lo hacen, Señor, pensando en darte la gloria al Señor. Darte la gloria a ti. Bendice al pastor Julio, Señor, y a su familia, que sirven en esta iglesia como siervos, Señor. Él sirve como siervo tuyo para tu gloria eterna. Bendice su vida.
Gracias, Señor, por este privilegio que me diste de estar aquí hoy en esta iglesia, Señor, que has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, pastor. Ha sido un día muy bendecido, ¿verdad, hermanos? Continuamos con el programa, todavía no hemos terminado. Tenemos una presentación muy especial y es de los jóvenes de nuestra iglesia, así que les invito a que se acerquen acá al altar para que nos presenten lo que tienen el día de hoy para honrar al Señor. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice? Cercanas a la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Entonces el corazón es más de todas las. Señor, la mente que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. He aquí aquel que recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar, hermanos, agradeciéndole al Señor con una corta oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, estamos sumamente bendecidos el día de hoy acá en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque has traído siervos tuyos para que compartan con nosotros sus dones, sus talentos, todo eso de lo que tú los has dotado para el beneficio del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Bendícelos. Ayúdalos a seguir prosperando en todos sus caminos, en sus ministerios. Que ellos puedan, Señor, honrarte y enaltecer tu nombre hasta el último día, Señor. Que ellos estén acá mientras tú no los lleves a tu gloria. Bendice a todos los hermanos de nuestra congregación, Señor, al pastor Julio y a cada uno de los hermanos que coordinan los ministerios. Te agradecemos, Señor, por este día. Te agradecemos por recordarnos que tú nos has provisto de tu palabra y que tú también te encargaste de cuidarla para que llegara a nuestras manos. Ponemos toda esta iglesia en tus manos, a los hermanos que están en las redes sociales y a los que nos verán en el futuro. Oramos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.